En estos días tuve la oportunidad del Señor de tener contacto con otros siervos de Dios, hermanos que están sirviéndole al Señor y que Dios ha estado bendiciéndoles ricamente en sus ministerios. Me estaban invitando a participar en una conferencia sobre cómo construir la iglesia para darle respuesta a estos tiempos. Después me llegaron también una invitación de la Iglesia Evangelical Congregational Church, donde también me están invitando a una iglesia para hablar de ese tema más o menos. Así sucesivamente he estado tan ligado a invitaciones para hablar de un tema obligado, un tema que se está comentando mucho de la iglesia en estos últimos tiempos. Antenoche ya todo el mundo en mi casa estaba durmiendo y yo comencé a hacerle una pregunta al Señor sobre nuestras iglesias, la de Filadelfia como la de aquí de Allentown. Y me llegó en mi corazón hacerle una pregunta al Señor: la iglesia que queremos. ¿Cuál es la iglesia que tú quieres, Rolando? Precisamente el título de este mensaje es la iglesia que queremos. Así mismo, la iglesia que queremos. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia? Una iglesia que pueda llenar y satisfacer mi corazón, en la cual yo me sienta a gusto. ¿Cuál es la iglesia que usted quiere? Pues siguiendo mi reflexión con Dios y mis oraciones, entonces el Señor en toda esta semana me ha estado dando una serie de sermones sobre la iglesia primitiva. No hablando de aquel pueblo de Dios que el Señor levantó en el Antiguo Testamento, sino precisamente hablando de la misma iglesia que el Señor comenzó a construir en esta tierra. Mientras anduvo en esta tierra, tuvo un grupo de seguidores, y cuando Él ascendió a los cielos, dejó ese grupo de personas. Y precisamente después de la muerte y resurrección de Cristo, se levanta una iglesia local en Jerusalén. Toda la respuesta que he recibido esta semana y los estudios que he hecho, yo dije entonces, ahí está la iglesia que queremos. Me gustaría, amigos y hermanos, que ustedes me acompañaran para poder descubrir esta iglesia, describir esta iglesia, identificar las destrezas, las habilidades, los dones, cómo estaba constituida esta iglesia y por qué el pastor está diciendo, esa es la iglesia que queremos. Dicho sea de paso, no me estoy refiriendo a la iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta es la que Cristo va a levantar, sin mácula, sin arruga, irreprensible. Pero sí es una iglesia verdadera y una iglesia que puede ser ejemplo de cualquier otra iglesia, una iglesia local de Jerusalén. La iglesia local de Jerusalén, yo quisiera responder a mi pregunta y decir hoy, hermanos, hermanas, esta es la iglesia que queremos. Pero puede entrar en contradicción con todos los movimientos que están manejando la teología eclesiástica, que están muchos
argumentos de la iglesia moderna para darle respuesta a las problemáticas humanas modernas, de lo cual yo no estoy en contra, ni tampoco este mensaje es una contradicción a lo que ellos dicen, sino más bien es un mensaje para compartir con ustedes lo que Dios me ha respondido en su palabra. Esta es una iglesia, la iglesia que queremos. Vamos a ver, ustedes verán, hermanos, cómo usted se va a enamorar de esta iglesia local y a lo último va a desear que Dios levante una iglesia igual en este lugar. Hermanos míos, esta iglesia local de Jerusalén, aunque no es la iglesia perfecta, pero es una iglesia ejemplo. Cuando Lucas quiso hablarle a Teófilo, que fue a la persona que le escribió este libro, él le quiso decir a Teófilo todas las cosas que sucedieron después de la resurrección de Cristo, las cosas que el Espíritu Santo hizo cuando vino a estar en lugar de Jesucristo para levantar la obra de Dios y todas las iglesias que hasta ahora hay. Precisamente Lucas hace referencia de esta iglesia local de Jerusalén y trae una serie de descripciones de cómo era esta iglesia. Quizá Lucas tenía en su mente a Teófilo, pero el Espíritu Santo tenía en su mente no a Teófilo, sino a nosotros. Y puso a Lucas a escribir estas cosas para que ahora ustedes, nosotros y otras más, cuando leamos esto, digamos, esta es la iglesia que queremos. Vamos allá, vamos a la historia y esperamos que el Espíritu Santo edifique nuestras vidas. En Hechos capítulo 1, abre el telón de la historia de la iglesia. Y lo primero que vemos en esta iglesia es que es una iglesia que Dios quiere eliminar todo tipo de emocionalismo vano y cualquier experiencia superflua, cualquier experiencia vana que no sea concreta y práctica. Una de las cosas que la iglesia de Jerusalén, Dios, el Espíritu Santo le mostró y le enseñó es a dejar las experiencias vanas, dejar de dormirse en sus laureles y ser práctica y concreta. ¿Dónde nos basamos para esto? Vamos a la historia de la iglesia. En Hechos capítulo 1, ya Jesucristo se está despidiendo de los apóstoles y de un grupo de hermanos y fue alzado hacia arriba, ascendió a los cielos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 9, la Biblia dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de los ojos. La nube se lo llevó y ya desapareció, ya no se puede ver más. Pero ¿qué pasó? La iglesia allí reunida se quedó ¿qué? Mirando hacia arriba. Yo me imagino los minutos o las horas que tenían estos hermanos contemplando el cielo, todos con el rostro hacia arriba. Tenían y estaban buscando una experiencia con su Señor que se iba. Querían medir los cielos, por dónde se fue, enfocar. Mira, fue por esa nube, porque creían que por ahí también es que viene. Una contemplación vana, una experiencia mística. Y eso el Señor quería eliminarlo. ¿Qué hizo el Señor? Mandó un ángel. Verso 10. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos a la iglesia dos varones en vestiduras blancas y les dijeron: varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué están tanto tiempo mirando hacia arriba? Ahora viene lo concreto. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Entonces regresen a Jerusalén. ¿Qué está pasando? La iglesia no está contemplando asuntos místicos, trascendentales. La iglesia es servirle al Señor en adoración y servicio. Es ejecutar su palabra, cumplir con su palabra. La iglesia del Señor es algo práctico. No estar todo el tiempo en un misticismo o en experiencias trascendentales. Y el Señor se le pone al lado y le dice: dejen de estar mirando al cielo. Ahora, miren lo que los ángeles le dijeron. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, asimismo volverá. ¿Qué le está dejando los ángeles? Le está repitiendo o diciéndole, confirmándole lo que el mismo Jesús dijo cuando estaba en esta tierra. Me iré y volveré. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Los ángeles le están diciendo: dejen de mirar al cielo, pónganse a trabajar, porque el Señor vuelve otra vez. La primera característica que ahora nos trae, la segunda característica que nos trae Lucas, es que la iglesia de Jerusalén fue una iglesia local sostenida bajo la esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Qué hizo esta iglesia gloriosa? ¿Qué hizo esta iglesia tan dinámica y activa? Porque hermanos y hermanas de la iglesia de Jerusalén tenían un fundamento esperanzador llamado la segunda venida de Cristo. Esto llevó a los hermanos a no dormirse en los laureles, a no gozarse en este mundo. Esto llevó a estos hermanos a activarse, estar siempre activo, no conformarse, sino tener su esperanza de que si hoy estoy vivo es porque Dios quiere que haga su voluntad y espere que Él vuelva otra vez. Todo grupo de personas llamados cristianos que pierden la perspectiva de la segunda venida de Cristo se enfrían. Hermanos, después que Cristo nos salvó, la pregunta es: ¿para qué estar aquí? ¿Qué tiene este sistema para alegrar mi corazón? Nada. Lágrimas constantes, tentaciones, daños, quebrantos y desventura. Hermano, hermana, ¿usted sabe por qué nosotros no estamos gozándonos en los placeres mundanales? ¿Sabe por qué ya hemos dejado eso? ¿Sabe por qué no nos estamos arrastrando en el pecado? Porque tenemos la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Cuando el creyente pierde esa esperanza, ¿sabe lo que hace? Vuelve otra vez al mundo. Comienza a mundanalizarse. Comienza a vivir como una persona que no tiene esperanza. Y toda la desgracia que le lleguen a su vida es un lamento constante como los mundanos. Se le muere una persona a un creyente que ya ha dejado la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué le sucede? Llora tal como lloran los impíos. Hay que sacarle los zapatos, ponerle ajo, alcohol. Y uno dice: pero esa no es la hermana en Cristo. Y tú no has visto. Hermana, pero lo hay que traerla, hay que echarle todo, como un impío, llorando como un impío. Así lloran los impíos que no tienen esperanza. No es que no lloremos, vamos a llorar, pero lloramos con esperanza. Aquel día que mi padre murió, iba yo camino hacia el aeropuerto. Todavía estaba vivo y me llamaron: devuélvete, ha muerto tu padre. Yo me devolví
llevábamos a papá a la tumba, cantamos, predicamos la palabra, pero lo único que me sostuvo y me sostiene ahora es una palabra que le pusimos a la tumba: algún día resucitará. Porque yo creo que ese Jesús al cual mi padre creyó, le dijo un día: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo, como el apóstol Pablo, que el día que Cristo venga por segunda vez, traerá con él los que durmieron con él, traerá a los creyentes. Ahí vendrá mi abuelo, ahí vendrá mi papá. Por lo cual, la esperanza de la segunda venida de Cristo no me puso a llorar como otras gentes, que no eran hijos de papá y estaban que había que agarrarlo y cargarlo. Y quizá ellos se burlaban de mí o me criticaban: pero mire este hijo, mira cómo está, con lágrimas en mis ojos, con dolores, ¿verdad? Pero espérate, mi papá está en el cielo. Mi papá está en el Señor. Mi papá está reposando y algún día su cuerpo será despertado en la resurrección de Cristo. Cuando uno pierde la perspectiva de que Cristo viene, entonces comienza a enredarse en este sistema, a vivir según el sistema, a estar con el mismo miedo que el sistema quiere poner a uno, con los mismos quebrantos. Esta era una iglesia que estaba esperanzada en que Cristo viene otra vez. Y esa esperanza de esa doctrina fue que activó esta iglesia. La mantuvo siempre firme, porque ellos sabían que si Cristo viene otra vez, yo quiero que cuando Cristo venga me encuentre haciendo así. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Nos encuentre trabajando en su obra, nos encuentre adorándolo, nos encuentre sirviéndole. Imagínate tú que Cristo venga y encuentre a 2 o 3 de payola, actuando mal. Miren, el autor de los Hebreos se va más lejos. El autor de los Hebreos dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué hay en el corazón del hebreo? En el corazón del autor de los Hebreos lo que hay es: hermanos, cuando ustedes vean que la venida está cercana, oye, congréguense más. Porque la gran esperanza es que cuando Él venga nos encuentre en un culto. Gloria a Dios. Oh, hermanos míos, esta era una iglesia con esperanza. Otra característica que brota por esta esperanza es que esta era una iglesia que tenía muchos problemas. Problemas económicos, problemas con el reino mundano, con el imperio. Había muchos problemas con el imperio. Problemas también con los jerarcas judíos, con el tribunal llamado el Sanedrín. Tenían muchos problemas la iglesia. No por la iglesia, sino por la persecución que tanto el imperio como también los judíos le causaban a la iglesia. Una iglesia que estaba sufriendo también los embates que todo el mundo estaba sufriendo, porque había una crisis económica, porque el imperio romano no estaba administrando correctamente los bienes. Eso también perjudicaba a la iglesia. ¿Cuántos hermanos desempleados? ¿Cuántos hermanos sin empleo? ¿Cuántos hermanos en la miseria, en la pobreza? Ahora, hermanos, ¿cómo sobrevivió la iglesia local de Jerusalén en medio de un sistema en crisis? En crisis económicamente, en crisis políticamente y en crisis moralmente, porque ya la moral del imperio estaba por el suelo. La ética de vida de los gobernantes, nadie, ni los mismos romanos y los judíos dice quítate. Porque ahí habían unos reyes judíos que de moral no tenían nada. Al grado que cuando Jesucristo estaba en esta tierra y le mencionaron a Herodes, ¿sabe lo que dijo Jesús de Herodes? Esa zorra. Es una zorra. Una zorra tan grande que estaba acostándose con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista comenzó a decírselo públicamente en sus predicaciones.
Y fue una zorra tan grande que le quitó la cabeza a Juan el Bautista. La iglesia estaba siendo perseguida, tenía muchos problemas. ¿Cómo la iglesia sobrevivió? ¿Cómo esta iglesia pudo sobrevivir en medio de la tribulación y la angustia? Y digo esto, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos que la iglesia de ahora es una iglesia que sufre más que la iglesia de antes. Mentira. Toda la iglesia en todo tiempo tiene su sufrimiento y tiene sus persecuciones. Pero en todo tiempo, las mismas herramientas que tenía la iglesia de Jerusalén para combatir y para permanecer firme es la misma que usted y yo tenemos. Lo que sucede es que hay una diferencia. Ellos hicieron uso de esas herramientas. ¿Cuál fue esa herramienta? Oigan la palabra, la oración. Una iglesia de rodillas, una iglesia que oraba, una iglesia que estaba entregada a la oración constante. Hermanos, Hechos capítulo 1, en el verso 12, sigue la iglesia, ya el Señor se va, los ángeles le dijeron, deja de estar mirando hacia arriba, vayan a Jerusalén. Verso 12, entonces regresaron a Jerusalén, donde desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote, Judas, hijo de Jacobo, todos los apóstoles menos Judas Iscariote. Y dice, todos estos unánimes entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hermano, en aquel tiempo se puso en pie en medio de los hermanos, cuanto habían un grupo como de 120 hermanos, reunidos en una segunda planta. Esa era la iglesia de Jerusalén. Así comenzó la iglesia de Jerusalén. Estos fueron la gente que el Señor Jesucristo ganó. Y los apóstoles entonces siguieron el ministerio. Y después de la resurrección de Cristo, cuando viene el Espíritu Santo a tomar el control en y con la iglesia, ahora esta es la administración nueva, la nueva dispensación que tiene el Espíritu Santo, una administración con la iglesia. Y esta es la iglesia ahora nueva, iglesia local de Jerusalén. Ese medio de gracia, esa es la herramienta, la oración. Eso fue lo que hizo a esa iglesia grande. Una iglesia de 120 hermanos, pero entregados a la oración. Entregado a la oración. Hermanos míos, yo quiero confesar públicamente que su pastor no está orando como debe de orar. Ante este verso, yo quiero decirle, mis hermanos, que yo no estoy entregado continuamente a la oración. Culpa mía entonces de por qué Dios no está haciendo lo que debe de hacer. Yo me siento que cuando leo este verso, tengo que darme en el pecho y decirle, Señor, perdóname. Pero como cantábamos anteriormente, quiero serle fiel, dice el himno, desde hoy. Yo quiero decirle, Señor, yo quiero ante tu palabra y ante lo que he leído, estoy predicando, decirte, Señor, yo quiero entregarme a la oración. Amén. Hermanos, ¿cuál es la ganancia, la importancia cuando una iglesia ora? Cuando los hermanos y hermanas están orando, no solamente en el templo, en su casa, en el trabajo. ¿Qué sucede cuando una iglesia ora? Hermanos míos, miren los resultados cuando una iglesia ora. Número 1, hay unidad, hay amor y motivación. Oigan, solamente por orar solamente. Una iglesia orando es una iglesia unida, llena de amor y motivada. Wow, Rolando Biblia.
Porque eso lo estoy diciendo yo. ¿Dónde está? Miren el mismo verso 14, mi hermano. ¿Qué dice? Todos estaban, cada uno por su lado, unánimes. Es que la oración une. Porque cuando comenzamos el culto, mi hermano, el hermano Juan se paró ahí y dijo: hermanos, oren por David, un amigo de él, del trabajo, que está desaparecido y no lo encuentran. Ya lo oímos, el grupo que está aquí. Cuando nos vamos a nuestras casas, que estamos orando, ¿por qué vamos a orar? Por David. Que no veo a algunos hermanos y hermanas. ¿Por quién tengo que orar? Por esos hermanos. Que cualquiera de ustedes que se me acerque a mi pastor, mire esto y lo otro, tengo que orar por eso. ¿Qué está haciendo la oración? Uniéndonos. Uniéndonos. Que necesariamente no tiene que estar usted en Filadelfia o New Jersey o aquí en Allentown. Es que la oración une. Donde quiera que estés, la oración une. Dice el apóstol Pablo: estoy ausente del cuerpo, pero presente en el Espíritu con ustedes. Gloria a Dios. Pero aún así también está la unión física. Porque cuando yo oro por uno de ustedes, la misma oración me motiva a visitarle a ustedes, saber de ustedes. La oración une. No solamente estaban unánimes, hermano. Miren el amor ahora, miren el amor. Dice la Biblia: todos estos estaban unánimes, entregados continuamente a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Lo cogieron el amor? Miren otra vez. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Lo tomaron? Hermanos, ¿sabe lo que dice la última oración de este verso? Con los hermanos de Cristo. La iglesia con los hermanos de Cristo. Los hermanos de Cristo. Esos bufones. Los hermanos de Cristo, que siempre estaban burlándose del Señor. Los hermanos de Cristo, que fueron un obstáculo a la extensión del reino. Los hermanos de Cristo, que una y otra vez Cristo tuvo que decir: mis hermanos es la iglesia. Que siempre estaban burlándose del Señor, y dice la Biblia, no creían en Él. Los hermanos de Cristo fueron obstáculo al evangelio. Obstruyeron la extensión del reino. La iglesia sufrió, los discípulos sufrieron por los hermanos de Jesús. Pero ¿sabe lo que está diciendo ahora? Que unánimes en la oración estaban ¿quiénes? Los hermanos de Jesús. Gloria a Dios. La oración perdona. La oración reconcilia. La oración nos da la oportunidad de amar. Por eso la Biblia nos ordena: ora, ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Oh, hermanos míos, no había gente más enemiga de la cruz de Cristo que los judíos. Y el apóstol Pablo dice: yo quisiera ser anatema, separado de Dios por amor de mis hermanos. ¡Wow! ¡Qué grande! ¿Cuántas veces decía Pablo: yo oro por mi nación, yo oro por los judíos? Pero está orando por los enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, si tú quieres amar, ora. Si tú quieres amar, ora. La oración une. La oración crea un espacio de muestra de amor. Y la oración también motiva. ¿Nos motiva a qué? A cambiar de mente. ¿Nos motiva a qué? A participar, a relacionarnos con personas que quizás nosotros hemos nacido con una cultura, con una teología, con un pensamiento filosófico contrario, pero cuando comenzamos a orar, no importa el background que yo tengo filosófico sobre esa persona, la oración une y motiva a tú relacionarte con esa persona para gloria de Dios.
¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el verso 14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Todos quién? Los apóstoles. Pero miren lo que dicen ahora. ¿Junto con quién? Con las mujeres. Eso rompe la filosofía judía. Los judíos, teológicamente hablando, cuando en el templo se oraba, las mujeres no estaban junto con los varones. Inclusive, eso era una herejía. Y eso era castigado por el Sanedrín y por la teología judía. Las mujeres en el momento de la oración estaban en el patio y tenían que orar con ropas andrajosas. Tenían que orar en silencio, bajito. No podían ni alzar la voz ni decir amén. Y solamente oraban cuando uno de los grandes sabios varoniles, judío, le decía. Y ahí comenzaron. En el patio, porque no eran dignas de orar dentro del templo. Ahora viene la iglesia. Ahora viene el pueblo de Dios. Ahora viene el evangelio. ¿Y qué hace el evangelio con la mujer? La liberación femenina es un embuste, es una mentira. El evangelio es que libera a todo el mundo. Gloria al Señor. Junto con los apóstoles están las mujeres también orando. Gloria a Dios. La oración une. La oración nos ayuda a compartir sin una mente negativa. Con esto no estoy diciendo, mis hermanos, que la iglesia no tenga sus parámetros. Cuando habla de las mujeres, cuando habla de los hombres, eso ya lo vemos en Corintios como en Timoteo, claro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la oración. Estamos hablando del poder de la oración, de los resultados de lo que es orar. La oración une. La oración motiva. La oración es un espacio donde uno ama. Gloria al Señor. No solamente eso. La oración soluciona todos los problemas. Cuando la iglesia comenzó de Jerusalén tenían un problema. El problema era este. En Hechos capítulo 1, verso 20, el apóstol Pedro se levanta y dice: pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. ¿A qué se está hablando? Se está hablando del ministerio apostólico, que uno de ellos, Judas Iscariote, vendió al Señor y con ese dinero se compró un terreno, se ahorcó, se partió en dos. Y dice ahora el Salmo: otro tome su cargo. Ese es un problema eclesiástico, hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Alguien tiene que tomar el lugar de Judas Iscariote. ¿Qué dice la Biblia? Versos 21 y 22. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo como nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José llamado Barsabás, al que también le llamaban Justo, y a Matías. ¿Qué hicieron cuando presentaron dos hombres? Verso 24. Y habiendo orado. ¿Cómo resolvieron el problema? Con oración. Hermanos míos, ¿saben lo que nos quiere enseñar Lucas con esta historia? La iglesia de Jerusalén, todo su problema lo resolvían con oración. ¿Qué es la iglesia? ¿Las paredes? ¿Los bancos? No, la iglesia son usted y yo. Por lo cual, el problema tuyo, el problema mío, se resuelve orando. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu matrimonio? ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu trabajo? ¿Qué está pasando en tu medio ambiente, en tu sociedad? ¿Sabes cómo tú vas a resolver ese problema? Orando, papá. Orando. Dando rodillas. Clamándole a Dios. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Pero el creyente moderno, ¿cómo resuelve las cosas? Como los mundanos. Con tarjeta de crédito, papeleta, con tío y tía, con Obama, no, con el representante norteamericano. No, yo lo llamo. Pedante, altivo. Esas cosas no resuelven nada. Dios le está dando a la iglesia local de Jerusalén la herramienta eficaz para resolver todos los problemas. Hermanos, volvamos a la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que queremos ser. Una iglesia que no se detiene. Una iglesia que no toma miedo ante todos los obstáculos que vamos a tener en la vida. No, mi hermano, todo lo que venga a nosotros lo vamos a resolver, pero con oración. Tengo un problema de trabajo, ora. Un problema de estudio en la universidad, ora. Un problema con la vecina, me está poniendo la basura al frente, me coge el parqueo, pone esa bocina en alta. Ay, ¿qué hago? Ora. ¿No te gustó? Pues eso es ora. Hermanos míos, Jesucristo fue claro: sin mí nada podéis hacer. Hermanos míos, volvamos a la oración. Seamos humildes, seamos obedientes y admitamos que todos nuestros problemas comenzamos a filosofar, a creernos que somos suficientes para resolverlo, y lo que hacemos es que dañamos el asunto. Hay que volver a la oración, hay que volver a orar. Tenemos que orar, hermano. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su afán? ¿Cuál es su ansiedad? ¿Qué es lo que le está deprimiendo? ¿Qué es lo que le está angustiando? Cualquier cosa, llévalo al altar de la oración. Gloria a Dios. No solamente la oración resuelve, la oración también es el medio de gracia eficaz para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. Usted dirá, pero pastor, y no es predicar el evangelio. Sí, pero también la oración. El asunto no es predicar, la oración. La oración es un medio de gracia para el crecimiento de la iglesia. ¿Qué dice el Señor? Cuando vio la multitud, ¿qué dice? ¿Qué describe el evangelista? Y por dentro, desde lo más profundo de su corazón, se condolió cuando vio a la multitud desamparada, sin pastor, ovejas sin pastor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo va a resolver ese problema? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oren. Oh, cuando tú te ves en la universidad rodeado de amigos que no conocen a Cristo, que son blasfemos, desobedientes, corruptos. Cuando tú ves tus vecinos, cuando tú estás rodeado en tu trabajo con tanta gente incrédula y tú te sientes pequeño, corto, que no puede hacer nada. ¿Qué debes de hacer, hermano? Lo que tienes que hacer claramente es orar. Orar, no hay otra cosa. ¿Has orado por el crecimiento de la iglesia? ¿Has orado por tu pastor cuando está predicando? Se cuenta que estos grandes evangelistas, llámese Spurgeon, llámese Juan Wesley y otros tantos más, eran hombres de Dios que hasta ahora se publican aún sus sermones en libros, en cassette, y usted lo puede oír. Potentes sermones que en el momento Dios utilizó para su gloria. Y dicho sea de paso, cuando uno conoce la historia, uno dice, pero espérate, no solamente fue la predicación,
también habían un grupo de mujeres orando. Se dice que cuando este gran predicador, príncipe de los predicadores, estaba predicando, debajo del púlpito había un grupo de mujeres orando al Señor. Cuando Pedro predicó en el aposento alto, se pusieron los 11 apóstoles detrás de él. ¿Y dónde estaban los demás 120 hermanos? ¿Qué usted cree que estaban haciendo? Orando a Dios. Señor, bendice tu palabra. Señor, que las palabras de Pedro lleguen. Señor, que las personas oigan el mensaje y vengan al conocimiento de la verdad. Miren esta predicación de Pedro, Hechos capítulo 2. Cuando terminó de predicar, Hechos capítulo 2, verso 36, las últimas palabras de su predicación fueron: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verso 37, ¿cuál fue la respuesta? Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermano, ¿qué haremos? Nos sentimos en el infierno, culpables, hemos matado al Mesías, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Verso 38. Y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron? Un poco más abajo usted verá en el verso 41 donde dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron ¿cuánto? Como 3,000 personas. Esta es la iglesia que queremos tener. Una iglesia donde no hay un pastor que toca la orquesta. Yo no soy un pastor orquesta. Y la iglesia no puede fijar los ojos solo en el pastor, en la predicación. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Y cuando vengamos a cada culto, tengamos una oración interna: Señor, salva las almas. Señor, edifica la iglesia. Señor, habla a mi alma hoy, que yo salga edificado hoy. Gloria a Dios. Y tú verás como el Espíritu Santo va a soplar. Esa es la iglesia que queremos. Esa es la iglesia que queremos, hermano. Una iglesia de rodillas. Una iglesia resolviendo problemas de rodillas. Una iglesia poderosa. Harvey me decía a mí que debemos decirle a la iglesia que nos acostumbremos a orar por Lehigh Valley, por este lugar. Vamos a orar por los vecinos, vamos a orar por la gente, vamos a orar. Es buena oración, eso es bueno. Porque cuando comencemos a orar por ellos, y cuando comencemos a orar por nuestros compañeros de trabajo, cuando comencemos a orar por nuestros compañeros de estudio, eso nos va a mover a compasión y vamos a predicar más. No solamente la oración resulta la unidad, el amor, la motivación, soluciona problemas. No solamente es parte del crecimiento y la prosperidad de la iglesia, también la oración es el medio de gracia más eficaz donde Dios muestra su gloria. ¿Quiere ver usted la gloria de Dios? ¿Quiere usted ver a Dios manifestándose gloriosamente? Convirtamos esta iglesia en una iglesia de oración. Que cada hermano y hermana esté dispuesta a inscribirse en la escuela de la oración. Comience desde su casa, una su familia alrededor de la Biblia. Haga lo que decimos como devocional familiar, donde se lea la palabra, donde se explique la palabra leída y donde oremos por los padres, los hijos, los hermanos, los tíos, los problemas económicos, por las enfermedades. Abramos la oración en nuestra familia. Que nuestros niños desde pequeños aprendan a orar. Los jueves
Estamos no solamente en el estudio de la palabra, hemos abierto un capítulo para tener interacción con matrimonios y Dios nos está bendiciendo grandemente, grandemente. Hay una niña pequeñita que no sabe hablar y cada vez que comenzamos a orar, antes de comenzar la terapia familiar y las conversaciones, la niña dice amén, amén. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que esa niña está viendo a unos padres que se unen a orar. Esa niña está viendo unos padres que cuando se sienten en la mesa no comienzan a comer, sino que primeramente oran. Eso es lo que se llama hijos del pacto. Construyendo hombres y mujeres desde la familia que sirvan a Dios. Hay que orar. Hay que orar. Orar también en el templo. Orar también en las casas. Orar también en los trabajos. Allá en una clínica donde estamos trabajando, a la 1 de la tarde, un grupo de terapistas cristianos estamos ahí de rodillas. No es permitido, pero nosotros estamos orando. Dejamos lo que sea a la 1 y ahí estamos, orando a Dios. Escúcheme que esto está... Orando a Dios. Orando al Señor. Hermanos míos, ¿qué yo quiero decirle? Si oramos, la gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cómo se manifestó? Hechos capítulo 3. Vamos a Hechos capítulo 3, por favor. Para que ustedes vean. Hechos capítulo 3. ¿Qué dice? Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. Y había un hombre cojo desde el nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, y esperando recibir algo de ellos, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndose de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y sus tobillas cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso se llama la gloria de Dios. Ahí se está manifestando el poder de Dios. Ahí se está manifestando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, restaurando los pies de un hombre y haciéndolo caminar. Alabado sea el Señor. Amén. Y fue una manifestación gloriosa que creemos que este hombre se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque nunca se despegó de Pedro. Y cuando a Pedro y a Juan lo agarraron y lo llevaron a la cárcel, él se fue con ellos. Y cuando estaba en el día del juicio, estaba él allí como testimonio. Yo estoy aquí. Es decir, que ante el miedo que tenían los judíos del Sanedrín, este hombre no sintió miedo. Donde quiera que iba Pedro y Juan, ahí él estaba como testigo. Yo no sé, yo nací así. Y ellos dijeron en el nombre de Nazaret, y yo creo en eso, en el nombre de ese hombre, Nazaret, en Cristo. Gloria a Dios. No como mucho. Hay mucha gente que yo conozco que van a campaña evangelística y de que salen sanados de ahí, pero jamás vuelven a la iglesia. Ni sirven al Señor. Y tú lo ves con testimonio grandísimo en la calle, pero no le sirven al Señor. ¿Qué es eso? Eso no es la gloria de Dios. Eso lo hace Dios por su gracia general, que sana a lo malo y a lo bueno.
esta es la gloria de Dios, donde hay un hombre sanado y hay un hombre restaurado, convertido a Cristo, dando testimonio. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? Miren, mis hermanos, la gloria de Dios se manifiesta donde trastorna todo, aún el sistema caído, donde los que están en el medio pasando miseria, lamentablemente el pecado, la miseria, este sistema lo esclaviza, pero cuando la gloria de Dios viene, levanta todo. Cuando la gloria de Dios viene, sana todo. Cuando la gloria de Dios viene, libera totalmente. ¿Por qué digo esto? Este cojo, ¿qué hacían con él? Había un grupo de mafiosos. Como no había mucho trabajo en ese entonces, se inventaron un trabajo. ¿Qué trabajo? Agarraban a todos los que tenían, que eran cojos, que eran ciegos y esto, lo montaban en los camellos, donde sea, yo no sé cómo, y lo iban dejando en los sitios. ¿A qué le parece eso? ¿No le suena a Santo Domingo? Una balsa de tigre que agarra a toda la gente así doblado, tú lo has visto, lo meten en una camioneta y lo van poniendo en diferentes lugares. Y hay otro tipo que lo está, que el día entero nada más vigilando para que no se vaya a robar los cuartos. Y después en la tarde pasa la camioneta y lo monta. Los tigres se quedan con la mayor parte del dinero y le dan unos chelitos. Eso se hace. Y mira, ya lo estaban haciendo aquí. El sistema, el mismo sistema, esclavizando las almas, trayendo pobreza, no dejando que la gente se desarrolle. Y lo ponen en la puerta de la Hermosa. El templo tenía varias puertas y cada puerta tenía un nombre. Y la puerta de la Hermosa era la puerta que daba a dos habitaciones. La habitación de la ofrenda y la habitación de la oración. Todo aquel que entraba por ahí iba a dos cosas: a orar y a echar ofrenda. Y ellos, que no son tontos, lo ponen ahí. Porque el que entra por ahí entra con dinero. Pero entraron Pedro y Juan. Y cuando van entrando, él le pide limosna. Hermanos míos, todos los creyentes estamos llamados a ayudar al pobre. Todos los creyentes estamos llamados a hacer desaparecer de nuestra comunidad cristiana la pobreza. En cuanto a que no haya pobre, mendigos entre nosotros. Pobres espiritualmente es otra cosa. Pero si hay un hermano o una hermana que está pasando una necesidad y nosotros estamos llamados a ayudarle. Gloria a Dios. Amén. Y así mismo también con cualquier otro mundano. Si la iglesia puede hacer un favor al mundo, lo hace. Gloria a Dios. Ahora, mi hermano, si el sistema quiere crear una serie de hombres y mujeres para amamantarlo en su desgracia y no lo deja personalmente desarrollarse, la iglesia no está llamada a respaldar eso. Porque el que no trabaje, que no coma. Entonces, si tú sabes que lo que es ese cojo, lo que es parte de una mafia, oye, mi hermano, ya tú lo sabes. Cuando Pedro y Juan suben, ¿qué hace el cojo? Le pide dinero. ¿Y qué ellos le dicen? Ni oro, ni plata. Imagínense la cara del cojo. Yo sabía este evangélico no dan ni los buenos días. Tan tacaños que son. No fuman, no beben, no esto, no otro, no aquello, nada. ¿Qué hacen con los guardas? ¿Qué hacen con el dinero? Pedro y Juan no cayeron en eso. No. Ni plata, ni oro, pero te voy a dar lo que la iglesia da. Te voy a dar lo que tenemos. Te voy a dar algo mayor, algo mejor, algo que te va a liberar de esa esclavitud. Algo que serás un hombre, una mujer nueva. Y por el poderoso evangelio de Cristo, Pedro y Juan le dijeron: agárrate ahí, sostente fuerte. Oye, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó, mi hermano? Se levantó. Gloria al Señor. Imagínese usted, en el nombre Buda, en el nombre Mahoma, todavía tuviera ahí el bendito cojo.
en el nombre de María, en el nombre de Rolando, en el nombre del Papa, estuviera ahí todavía. Porque todos ellos han muerto y están en la tumba. Pero cuando usted va a la tumba de Cristo, encontrará un ángel que le dirá: no está aquí, ha resucitado. Y como este vive, que es Cristo, Pedro sabía que Cristo está vivo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ay, hermanos, hay que ser hombres de oración. Hay que ser hombres que están ligados a Dios, pegados a Dios, para tener esa fe suficiente para decirle a un cojo: levántate y anda. Hermanos, alabado sea el Señor. Ese es ahí. Y no lo quite, que está ahí. Déjenmelo ahí, que ahí que está. Lo digo por mí, no por usted. Porque yo soy un calvinista rajatabla que no creo ni en la luz eléctrica. Y un día, hasta ese día, estaba yo dando una célula, un estudio, en un patio en San Pedro de Macorís. Y pegado del patio, la pared que estaba ahí era la pared de otra casa, los lados de otra casa. Y mientras yo estaba dando el estudio, había un señor que estaba echado en la cama. Todos los martes me oía él. Cada vez que daba el estudio, estaba él oyéndome. Y ese día precisamente se convierte el hombre. Años echado en una cama. Cuando ya yo termino, la esposa de él le dice: pastor, no se vaya. Mi esposo se convirtió y quiere que vaya a orar por él. Y vamos, hermano. Y cuando tú ahí el hombre todo agua así, así. Años. Ya ni en los hospitales no lo querían porque no podía hacer más nada. Y dice el Señor: pastor, me entregué a Cristo. Ore por mí, porque yo quiero levantarme de aquí y servirle al Señor. Y los hermanos, porque hay hermanos como que no saben callarse la boca. Dice un hermano, un fogoso que yo tenía al lado, siempre andaba conmigo: bueno, pastor, vamos a orar porque la oración de fe, usted dice que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Está predicando eso? Yo nada más lo miro y digo: Dios mío, pues no te quedaste callado. En esa incredulidad yo tuve que salir. Le dije: esperen, vengo ahora. Y cuando salgo al patio, yo comencé a decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío. Perdona mi incredulidad. Perdóname ante estas cosas porque no tengo fe. No creo nada de esto. Pero perdóname, Señor. No puedo hacer otra cosa sino que orar, que se haga tu voluntad. Y entré, mi hermano, y perdóneme, nadie me vaya a calcular, yo no soy ni pentecostal. Y yo busqué mi aceite, me buscaron un aceite verde por ahí, comencé a, yo no sé cómo hacer eso, pero yo no sé, lo hice, ensuciarle, hermano, por todas partes le entré aceite al tipo. Porque yo digo, pues, que así que lo hace, pues comencé a hacer. Lo hice mal, pero lo hice. Y después que terminé le digo: Señor, después de pedirle perdón, le dije: Señor, en tus manos está, que se haga tu voluntad. Y me fui rápido, porque no quería que tampoco me fui rápido. El próximo martes, la primera persona que estaba ahí, ese señor parado. Y todavía le sirve al Señor. Meses después estaba yo en un hospital visitando a un amigo que se estaba muriendo de SIDA, en el Padre Villini, yo creo que era un hospital por así. Cuando voy yo a visitarlo, están orando los hermanos. Vinieron unos hermanos pentecostales y dicen: vamos a orar por este. Pues van orando por todos los pacientes. Vamos a orar por este. Y yo estoy ahí con el amigo. Y cuando comienzan a orar esos hermanos, orar, viene uno, pues oran toditos juntos. Pero había uno que era el que estaba como orando en una más alta voz, que decía: Señor, y el que no crea, mátalo al que no crea. Y puse la mano de una vez ahí. Cuidado. Bueno, todas esas cosas son para relajar un poco, ¿eh? Hacemos la página. Lo que quiero decir, mis hermanos,
los grandes hombres de Dios, David Brainer, el apóstol Pablo, Jesucristo, hombres de Dios que no sabían hacer otra cosa sino orar, aunque establecían más cosas. ¿Sí? Por eso era el fuerte de estos hombres. Por eso eran hombres que el poder de Dios lo acompañaba. Yo caigo a los pies de estos hombres, de Pedro, de Juan y todos estos grandes hombres de Dios. Se dice y se escribió como testimonio que Billy Graham, la explosión de su ministerio fue, cuando su ministerio se engrandeció, fue porque un día le dijo a su esposa que construyeran una mesa. Y arriba de la mesa había un mundo. Y ellos se ponían todas las tardes agarrados de la mano, él y su esposa, pidiéndole a Dios por el mundo. Pidiéndole a Dios por el mundo. Hermanos, si hoy los muros cayeron, si hoy la cortina de hierro de Rusia cae, ha sido porque Dios en su historia utilizó a este hombre para que predicara el primer evangelio. Después de esto vino el glasnost y la perestroika y Rusia dejó de ser lo que era antes. Ahora hay Biblias, ahora hay iglesias, ahora hay de todo. Hombres de oración. Se cuenta que cuando comenzó los chinos, la China comunista, a tener relación con los países capitalistas, comenzaron a hablar sobre las religiones. Y los chinos, que dieron en estadística de que no habían cristianos ni iglesias cristianas en China, comenzaron en el 2000 a hacer nuevamente un censo para ver si habían cristianos y se dieron cuenta que las iglesias cristianas en secreto en China son mayores que en cualquier otro lugar del mundo. Ellos mismos dicen, hablando de la historia, que los chinos de antes lo único que hacían era orar de rodillas por China. Y muchos de ellos murieron. Y lo que hacían era orar porque no podían predicar. Orar a Dios, orar a Dios.